Bueno, estamos aquí. Bienvenidos todos. Gracias por compartir con nosotros esta primera asignatura, que es para algunos la primera, para otros que no pudieron darla en el periodo anterior. Digamos, están completando, ¿no?, este programa de liderazgo y administración eclesial. En esta ocasión, pues, tenemos a nuestro hermano Eduardo Cartea desde Argentina, español, y que estará compartiendo con nosotros esta asignatura de apologética. Así que a él la bienvenida y la gratitud de participar en este programa. De verdad que será de mucho beneficio para nosotros. Digo que es un placer para mí estar con ustedes, una bendición de parte del Señor, el poder compartir desde acá de Argentina con hermanos que no conozco, ni un país que tampoco conozco, pero tengo referencias de él, que es muy, muy hermoso, y además conozco algunos hermanos, sí, con los cuales hemos compartido algunas facetas de la obra del Señor. Así que para mí es un enorme gusto. Nos estaremos viendo, si Dios permite, durante este mes de mayo y parte de junio. Y sí me gustaría, si son tan amables, de descubrirse sus cámaras, como para poder entonces tener una visión de ustedes y conocerles, aunque sea de entrada, salvo que haya alguna razón especial para no estar con cámara abierta, pero sí me gustaría que en las clases fuéramos así, con cámara abierta y pudiéramos no solamente escuchar la exposición, sino según la metodología que se está eh, tratando en este seminario o en esta escuela bíblica, de compartir las clases y hacerlas un poco más amenas. Ya le dijo el hermano, yo estoy acá en Argentina, aunque soy español, pero toda mi vida estoy acá en Argentina y, y pertenezco a una iglesia como a uno de los ancianos de la iglesia, y luego también doy clases en varios seminarios, en varios institutos cristianos, y dirijo también uno de ellos que tenemos, el Instituto Jorge Müller, que es un instituto que tiene más de 50 años ya en el país y una cantidad de alumnos este año aproximadamente los 900, así que en distintas sedes, 20 sedes que hay en el país. Así que estamos trabajando con mucho interés y también teniendo la posibilidad de abrir nuevas sedes. Tenemos una nueva en proyecto para el año próximo, si Dios permite, un internado acá en Buenos Aires. Tenemos dos en el interior del país, uno en el norte, otro en el medio del país, y ahora queremos hacer un internado acá en Buenos Aires para el año próximo, si Dios quiere. Así que, bueno, eso es un poco para que tengan una idea de quién les está hablando. Y bueno, con todo gusto voy a compartir esta materia, que es una materia fundamental hoy por hoy, que es materia de apologética. No conozco muy bien cómo han diseñado el tema de la página, la plataforma, pero les he mandado ya algunos libros. No sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de acceder a ellos. Libros virtuales, libros en PDF. Sí, en el caso mío ya yo lo descargué en mi laptop, Ok, los 6 recursos que están colocados ahí. perfecto, perfecto. Bueno, vamos entonces a utilizarlos. Probablemente luego les subo algo más. No sé si exactamente para como material de lectura obligatoria, pero para que ustedes los tengan, si es que realmente da la materia y podemos entregarla. Hay dos libros que no les he mandado, pero que los tengo en PDF también. El tema de los libros en PDF, ustedes saben, ¿no? Tendría que ser uno un poco más remiso en enviarlos, eso es cierto, pero en todo caso, por favor, tómenlo como algo personal, sin difundir, por lo menos que quede entre los 8.000 que somos, así que no, por lo menos que no pase de ahí. ¿Ya? Este, no, el tema es que no sé si se consiguen con honestidad, y hay dos libros que son muy interesantes, además de los que vamos a dar como bibliografía obligatoria, que son los libros de Lee Strobel, El caso de Cristo y El caso de la fe. No sé si ustedes lo conocen, estos libros, que son muy interesantes en cuanto a apologética. Después voy a mencionar al autor, pero si alguno los necesita, con todo gusto se los envío, como les dije en privado,
y entonces van a complementar seguramente el curso de la materia. En cuanto a la modalidad de las clases, ya les habrán, supongo, dicho algo los hermanos que dirigen el seminario, pero bueno, desde luego que está abierta la participación de ustedes con todo gusto, sea en preguntas o en aclaraciones o en inclusive aportes, porque nos enriquecemos todos de esta forma, y entonces la idea es que puedan participar todos, si gustan, más allá de que obviamente pueda haber preguntas mías hacia ustedes. El contacto conmigo puede ser a través de esto, a través del foro, o inclusive a través de mi teléfono personal, mi WhatsApp. Sé que pueden hacer perfectamente, no me molesta para nada, al contrario, con todo gusto. Si hay alguna inquietud, algún aporte, alguna pregunta, algo que no quedó claro. Miren, hermanos, acá en este seminario el objetivo que tenemos todos es aprender. Yo el primero, porque tengo que aprender para dar, y ustedes luego, al dar la materia, no es tanto lo que nos interesa la evaluación, aunque es parte requisito, obviamente, de la cátedra y del seminario, pero lo que interesa es que podamos salir de este seminario, de esta materia en todo caso, con conocimientos y que los podamos no solamente adquirir, sino también emplear, que nos dé el puntapié inicial para un estudio un poco más profundo de algunos temas que nos puedan interesar en esta vastedad que comprende lo que es la apología o la apologética. En primer lugar, mi extracción teológica es dispensacionalista, definitivamente. Por lo tanto, todo el enfoque va a ser de esta, y supongo que el de ustedes también. No sé si alguno pertenece a otra línea teológica, como Teología del Pacto, por ejemplo, pero en general las asambleas de hermanos tenemos la línea de dispensacionalismo. ¿Hay alguno que tiene otra línea diferente? ¿No? Bueno, el tema del dispensacionalismo no cabe duda que es un tema que tiene el asiento en la hermenéutica. Es decir, ser dispensacionalista más allá de lo que significan las dispensaciones y cómo es esa convención de estudiar las escrituras, se asienta en la hermenéutica literal, y nosotros somos no literalistas, sino literales en cuanto a la interpretación de la escritura. Por lo tanto, cuando uno interpreta la escritura literalmente, casi definitivamente tiene que ser dispensacionalista. La segunda cosa, en cuanto a la redención limitada, obviamente eso es un postulado muy calvinista extremo y no coincidimos en ese postulado tampoco. Supongo que ustedes, entiendo que es algo que sean de extracción presbiteriana o reformada, pues tampoco tendrán esa concepción de lo que es la redención limitada. Entendemos por la Biblia que Cristo murió por todos, con lo cual todos son pasibles de una salvación puesta a disposición de los hombres. Así que, digamos, no es materia de este año, pero contesto las preguntas para que tengan una idea inclusive de la línea teológica que tenemos. Bien, entonces vamos a empezar con nuestra materia de hoy porque si no, no nos va a dar tiempo a desarrollarla. Permítanme, voy a compartir pantalla. Bueno, aunque sea así, vamos a trabajar y luego cuando se ponga la pantalla completa va a estar mejor. Fíjense que la descripción del curso brevemente dice que en forma metódica lo que intentaremos es explicar lo más documentada y fehacientemente posible las evidencias que respaldan conceptos básicos del cristianismo. Vamos a tratar de ayudar a todos a que formemos criterios que le faculten, estoy leyendo simplemente para simplificar el tema, a establecer una defensa firme contra ideologías o doctrinas de error ajenas a la Biblia, mediante argumentos sólidos extraídos de las mismas escrituras o bien de literatura cristiana o secular. La idea justamente es, no vamos a poder abarcar todos los temas, obviamente, la apologética abarca muchísimos temas, pero intentaremos por lo menos los principales, que los agrupé en 3 clases, las próximas 3 clases. Hoy es una clase de introducción a la apologética, y entonces vamos a tratar de someramente dar alguna explicación sobre esos temas
Luego quedan en ustedes el poder mirarlos en los libros y ahí está. Entonces ustedes verán, les decía, en la bibliografía y si les parece y desean, abundar en esos temas. En cuanto a los objetivos de la materia, la idea es que cada estudiante sea capaz de identificar y evaluar de manera crítica las tendencias filosóficas, científicas y teológicas de nuestros tiempos que cuestionan la fe cristiana. Obviamente, como vuelvo a decir, es muy abarcativo todo esto, ¿no? Así que vamos a tener que ser muy sintéticos, pero vamos a dar un pantallazo de lo que son esas tendencias filosóficas, teológicas sobre todo, que cuestionan la fe cristiana. Segundo, entender las objeciones principales de hoy que la gente levanta en oposición al cristianismo. Seguramente abarcaremos algunas también, porque obviamente oposición hay variada, pero trataremos de abarcar algunas y preparar una defensa razonable de la fe en los aspectos tratados en el desarrollo de la materia. Esa es un poco la idea. Obviamente, también, el resultado del curso no va a ser que salgamos expertos en apologética. Simplemente miraremos algunos de los temas de apologética, los más importantes, y trataremos de, con la bibliografía que tenemos al alcance, si queremos abundar, pues estar mejor preparados para enfrentar esas objeciones. Como líderes que somos, y ustedes son líderes también, tenemos seguramente esa vocación de defender la fe, pero al mismo tiempo la necesidad de aprender cómo hacerlo. Y bueno, trataremos de por lo menos dar ideas de cómo poder enfrentar esas oposiciones, esas filosofías o tendencias, etcétera, en contra de la palabra de Dios y a la fe cristiana. Bueno, la metodología, saben ustedes que son clases mensuales, sincrónicas, que hay una lectura de determinados capítulos de la bibliografía, de hecho ya lo pasé para que ustedes lo tengan, que va a haber resúmenes de lo leído, ustedes tendrán que hacer algún resumen breve de lo leído y contestación de algunas preguntas, algunos trabajos de investigación, breves, sintéticos también, el uso del foro para consultas y discusión del tema, sobre todo para eso, para la discusión de los temas entre todos, de modo tal que cada uno pueda hacer un aporte y ese uso del foro también definitivamente va a ser parte de la evaluación. Digamos, el que no utilice el foro, pues obviamente no tendrá una nota sobre ese uso, porque es parte de los requisitos de cátedra. Y finalmente ahí les pongo yo la línea abierta para consultas, en mi teléfono, así que si gustan, encantado de recibirles cuando ustedes quieran y de compartir o solventar en mis posibilidades las preguntas que ustedes tengan. 54911 es el país y la ciudad, Buenos Aires, y luego el teléfono 6814-1823. 54911 6814-1823. Muy bien, solo una salvedad. No contesto desde la 1 de la mañana hasta las 7 de la mañana, por favor. Es tiempo de dormir, me imagino que ustedes también. En cuanto a la bibliografía de la materia, les he subido dos libros importantes, sencillos, sintéticos, pero importantes. Apologética de Norman Van Geisler y de Ron Brooks. Y Defensa de la Fe de Pablo Hoff, buen escritor, y David Miranda. Esos dos libros son los que vamos a tomar como base para nuestra materia. Y como una bibliografía complementaria, estos que les pongo abajo, el caso de Cristo, el caso de la fe que les mostré recién, y hay un pequeño libro que es muy interesante, yo lo utilizo inclusive en varias materias que doy, que es Creer es también pensar, de nada menos que de John Stott. John Stott es, a mi juicio, uno de los grandes escritores del siglo XX, imperdible, todo lo que puedan comprar de John Stott vale la pena, y a pesar de que es anglicano, pero es anglicano bíblico, y los conceptos que tiene John Stott, salvo alguna pequeña cosa que uno pueda no coincidir, realmente son admirables. John Stott es un hombre, un escritor y un orador y un profesor de fuste, sin lugar a dudas. Así que ese librito
¿Crees también pensar, realmente lo recomiendo, y si lo pueden tener en papel o lo pueden conseguir, no sé si lo tengo, realmente no sé si lo tengo en PDF, creo que sí, pero si lo pueden conseguir es muy, muy chiquito, pero fantástico. Tienen libertad de interrumpir, no tengo ningún problema en que interrumpan, mientras que sea pertinente a la clase, obviamente, ningún problema y con todo gusto lo compartimos, ¿eh? Tengan libertad, por favor, seamos sencillos en ese sentido. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera lección, que es la introducción a la apologética. Después en la próxima vamos a hacer la confiabilidad de la Biblia. Vamos a mirar en la 3 la existencia de Dios. Estas dos van a ir juntas, 2 y 3 van a ir juntas en el próximo mes, o vamos a hacer en la próxima clase. La 4 es el problema del mal, la vida después de la muerte, el infierno, mito, realidad. La 5, que va junto con la 4 también, el problema del pluralismo, la verdad, la moral, el sufrimiento. Las 6 y las 7, que van juntas también, son el Jesús histórico y divino, su nacimiento virginal, su resurrección, que son los dos puntos centrales de discusión. Y finalmente, cómo llevar a cabo la defensa de la fe, algunos conceptos prácticos para tener y poder esgrimir la defensa de nuestra creencia, de nuestra fe. Ese sería el plan que tenemos para desarrollar. Como les digo, es muy, muy ambicioso, pero intentaremos hacerlo en la voluntad del Señor lo más prácticamente posible. Comienzo hablándole de algunos testimonios en cuanto a la apologética. Y uno de ellos, seguramente ustedes deben conocer, este personaje que se llama Charles Colson, es un político, o fue un político, exfuncionario de la administración del presidente Richard Nixon en Estados Unidos, que fue preso justamente por el encubrimiento del caso Watergate. Convertido a Cristo en la cárcel, fundó una organización que se llama Prison Fellowship International, escritor de varios libros y apasionado defensor, sin duda, de la fe cristiana. Él dijo esto que está allí: la fe cristiana no es un salto irracional. Si se examina con objetividad, las afirmaciones de la Biblia son proposiciones racionales bien respaldadas por la razón y por la evidencia. Sin duda, uno no se acerca a la Biblia mediante la razón, porque en realidad el abordaje de la Biblia y de todo lo que pertenece a Dios y a la teología es por la fe, pero no evita la razón. Es decir, la fe cristiana no se llega por la razón, pero es una fe razonable, absolutamente razonable, comprobable inclusive por la evidencia, por muchas evidencias, pero sobre todo por la evidencia personal, la evidencia de cada cristiano. Otro de los comentarios o testimonios que podemos citar hoy es de este autor que les decía antes, Lee Strobel, el autor de esos libros, El caso de Cristo, el caso de la fe. Es un ex periodista, editor de asuntos legales del Chicago Tribune, de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, convertido muy notablemente del escepticismo, era totalmente escéptico, casado con una mujer cristiana, y él se había propuesto demostrar la falacia de la Biblia. Cuando empezó a estudiar, como era investigador justamente, cuando empezó a estudiar, no solamente se convirtió, sino que también fue un defensor de la fe, es decir, exactamente todo lo contrario a lo que él pensaba. Y en el caso de Cristo escribe esta frase que ustedes tienen allí: después de una investigación personal que ocupa más de 600 días e incontables horas, mi propio veredicto en el caso de Cristo era claro. Efectivamente, no solo se convenció de la existencia de Cristo, sino que se transformó en un defensor de la fe cristiana, rebatiendo por propia experiencia innumerables objeciones sobre la existencia y la enseñanza de Jesucristo. Podríamos abundar en infinidad de ejemplos, pero tal vez el más importante, hermanos, es el que cada uno de nosotros tenga, el que cada uno de nosotros haya logrado estar convencidos, como ustedes seguramente y yo estamos, de que la palabra de Dios es la verdad absoluta que conduce a la vida eterna, que santifica la vida y que da certeza de salvación. Y eso es el testimonio más importante, más allá de lo que nos puedan decir otros.
Nosotros somos hombres y mujeres con certezas. El cristiano tiene certezas. Primera Juan, capítulo 5, es un capítulo extraordinario, y ustedes pueden mirar allí la cantidad de veces que dice sabemos, conocemos, sabemos, hemos sabido. Es decir, el creyente es un hombre, una mujer con certezas. Decía un filósofo ateo confeso, a un amigo cristiano, cuéntame de tus certezas, que yo tengo bastante con mis dudas. El ateo puede tener dudas, el agnóstico puede tener dudas, el cristiano tiene certezas. Y esas certezas provienen de la seguridad que nos da el saber que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos salvos por Jesucristo para siempre. Vamos a mirar un poco las definiciones de apologética. El significado de la palabra proviene del griego, de un término griego, que es justamente ese que está allí, apologetikos, y del latín apologeticus o apologeticus. Y los dos significan justamente eso, significan defensa, defensa. Pero lo que está abajo ya es una definición un poquitito más completa, que es el conjunto de los argumentos que se exponen en apoyo de la verdad de una religión. Conjunto de los argumentos que se exponen en apoyo de la verdad de una religión, de una fe. O también podríamos decir que se trata de la defensa de la fe cristiana. En pocas palabras podemos decir eso, de la defensa de la fe cristiana. El origen de esto podría ser en el griego clásico, aparece en la obra de Platón, Apología de Sócrates, allá por el siglo IV antes de Cristo. Sócrates era el maestro de Platón y cierta vez fue condenado por un tribunal de Atenas por introducir herejías. Las herejías para ellos eran otros dioses, distintos a los que estaban en el panteón, o por lo menos los que pensaban que eran los dioses verdaderos, y con ello decían que Sócrates había corrompido a la juventud, por lo tanto fue condenado a morir. Ustedes saben, conocen bien ese tema. Platón defiende las enseñanzas de su maestro y entonces escribe lo que Sócrates nunca hizo, Sócrates nunca escribió, escribe parte de su pensamiento, el pensamiento socrático. Y entonces allí aparece la palabra apología. Y apología entonces es pues la defensa de un principio, de un concepto, de una verdad. En el Nuevo Testamento la palabra aparece y aparece en varios lugares. Aparece 8 veces. 8 veces en el original griego. 7 traducidas como defensa en la versión nuestra 60. Y una como defenderse. Definitiva es el mismo concepto. Pero de las 7, solo 3 corresponden al concepto que incluye nuestra materia, la defensa de la fe. Solo 3. Y si ustedes tienen Biblias, ustedes pueden ver allí en la Biblia, en Filipenses 1:7. Filipenses 1:7. En Filipenses 1:7 aparece la palabra. ¿Alguien lo puede leer si lo tienen? Por favor. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Muy bien, la palabra defensa allí, por supuesto, es apología. Fíjense, por favor, en el versículo 16 del mismo capítulo. 16, Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahí está, perfecto. Y el último versículo sería 1 Pedro capítulo 3 y versículo 15, donde aparece también esa misma palabra, un versículo muy conocido que luego vamos a también a volver a citar. 1 Pedro 3:15. 1 Pedro 3:15, sino Eso. santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Perfecto.
Fíjense que eso ya es una apelación a hacer apologética. Es decir, efectivamente Pedro le está diciendo, prepárense para presentar defensa. O sea que es exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, ahí veo en pantalla que dice que la apologética sería el conjunto de argumentos que se exponen en apoyo de la verdad de una religión. Sí. Otra religión, obviamente, es el cristianismo, pero dentro del cristianismo tenemos diferentes denominaciones, etc. Ahora bien, podríamos decir que apologética sería mostrar defensa en cuanto a temas teológicos entre cristianos, o mostrar defensa entre grupos denominados cristianos, como por ejemplo los testigos de Jehová, los mormones, o Sí, simplemente claro. sería defensa con relación a otra religión. No. La defensa de la fe es ante cualquiera. Ante cualquiera. Es decir, cuando uno está persuadido de la verdad de la palabra de Dios, la defensa es ante cualquiera, porque efectivamente una de las vertientes del mundo de hoy es justamente las sectas de error. Uno de los ataques de Satanás a la verdad del cristianismo, la verdad del cristianismo genuino, del cristianismo bíblico, no de la cristiandad. Ustedes saben, hay una diferencia en todo caso entre cristianismo y cristiandad. La cristiandad abarca a todo lo que sea, en todo caso, no ni judaísmo, ni islamismo, etc. Eso podría ser la cristiandad. Pero el cristianismo es, en todo caso, lo que es efectivamente más íntimo y lo que se apega a la verdad de la palabra de Dios, al Evangelio. Con lo cual, defensa del Evangelio ante cualquiera, cualquier religión, cualquier secta de error, obviamente es hacer apologética. De otra forma, ante el ateísmo, o ante el agnosticismo, o ante cualquiera ismo que luego vamos a mirar que se presenta en el mundo de hoy. Pero ante cualquiera siempre es hacer apologética. Bueno, el tercero de los conceptos que estaba diciendo en el concepto bíblico, Filipenses 1:7, 1:16, 17, y el otro es 1 Pedro capítulo 3 y versículo 15, como acabamos de ver. Son los tres lugares donde en el Nuevo Testamento aparece la palabra, fíjense, en el griego, apología. Apología, ahí está la palabra, apología, ¿sí? En griego. Pero hay un caso más, que es el caso de Judas 3, capítulo 1, por supuesto, no hay otro, Judas 3, donde no aparece el término, pero sí el concepto. Leo el versículo, está allí. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que, y ahí está, contendáis ardientemente por la fe, que ha sido dada una vez, y ahí pongo entre paréntesis algo que en nuestra Biblia versión 60 no aparece, pero sí aparece en el original, la palabra efapax, que quiere decir una vez por todas. La fe que ha sido una vez por todas dada a los santos. Quiere decir que la fe ya está revelada, el canon de la Escritura está cerrado, no hay más revelación directa de Dios, y entonces sobre esa verdad revelada y completa, canónica, la palabra de Dios nos dice que contendamos ardientemente. Y ahí está entonces el concepto de la apología. Por lo tanto, la apología o la apologética, desde el punto de vista cristiano, es la defensa de la fe, entendiendo esa palabra fe, pistis en griego, en el sentido no subjetivo, es decir, por ejemplo, el sentido de decir tener fe en Dios como dice la Escritura, sino objetivo, la fe como objetiva, en el sentido de principios doctrinales bíblicos sobre los cuales se asienta el cristianismo verdadero. ¿Se entiende? Entonces, una fe objetiva, que son los principios bíblicos que Dios nos ha dejado en su palabra y que hay que defender, y hay que defender, acá dice, ardientemente, es decir, no con timidez, ¿eh? Hay que hacerlo con vehemencia. Luego vamos a mirar un poquito más de esto. Bueno, podríamos decir entonces que la apologética tiene que ver con eso que llamamos la cosmovisión cristiana. Cosmovisión es la percepción universal, en este caso del pensamiento bíblico, que es el fundamento, naturalmente, del cristianismo, de las convicciones que nos da, de la ética que nos presenta el cristianismo.
esa cosmovisión cristiana no solo es diferente, hermanos, a la cosmovisión del mundo, sino opuesta a la cosmovisión del mundo. No es diferente, es opuesta directamente, ya sea en su concepción general, ya sea en su moral, en los principios de vida, en la filosofía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando presentamos defensa de la fe cristiana, es enfrentarnos al modo de pensar del mundo éticamente corrompido, filosóficamente extraviado y espiritualmente enajenado de Dios y su palabra. Cuando nos enfrentamos al mundo, en esta apología que tenemos que hacer, la defensa de la fe cristiana, nos estamos enfrentando a un mundo que es éticamente corrompido, que filosóficamente está obviamente extraviado de los principios de Dios y que espiritualmente está alejado de Dios, inclusive enajenado de Dios, que no quiere saber nada con Dios, y menos con su palabra. La defensa que nosotros podamos hacer en esta apologética, digamos, que guía la cosmovisión cristiana, es entonces la disciplina que enseña a los cristianos cómo dar razón de su fe, probando con argumentos razonables, no diríamos en forma dogmática. A ver, la Biblia es la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Eso no tiene sentido. Es decir, cuando yo defiendo que la Biblia es la palabra de Dios, tengo que dar argumentos razonables. Cuando yo hablo de la existencia de Dios, como decía Billy Graham, no puedo poner a Dios en un tubo de ensayo o en una fórmula matemática y decir, este es Dios, o así es Dios. Pero yo puedo encontrar en la Biblia argumentos razonables en cuanto a la revelación divina que me digan que Dios existe. La revelación natural, la revelación sobrenatural, la revelación escrita, la revelación en Cristo. Entonces son argumentos razonables que cuando el hombre razona y razona honestamente, los puede entender. Ahora, el que no quiere creer, obviamente no va a creer nunca. Bueno, entonces digo, probando con argumentos razonables que el cristianismo basado en la revelación divina de las Escrituras es la verdad. Y entonces, esa es la forma de presentar nuestra defensa de la verdad de Dios. Digo que esta defensa puede ser de una forma activa o pasiva. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 10. Si tienen sus Biblias, por favor, vean conmigo. 2 Corintios 10. Donde allí el apóstol está diciendo, versículos 4 y 5, está diciendo esto: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y por favor, que alguien pueda leer el versículo 5. Ok, el 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Perfecto. Gracias, hermano. Fíjese que ahí tenemos dos cosas. En primer lugar, una defensa pasiva. Dice, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto quiere decir esgrimiendo las Escrituras para refutar las objeciones y los ataques del enemigo. Yo tengo que conocer las Escrituras y de esa forma puedo esgrimirlas y puedo refutar, digamos, pasivamente las objeciones. El Señor Jesucristo lo hizo así, cuando, recuerdan, ante las tentaciones del diablo, dijo 3 veces, escrito está. Él conocía las Escrituras, definitivamente, como hombre inclusive, no solamente como Dios, pero como hombre conocía las Escrituras y las esgrimió en esta apologética pasiva que hizo. Pero el versículo nos invita a otra cosa, porque dice además, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces podemos hablar de una apologética activa, en el sentido de que podamos conducir con la palabra y con racionalidad el pensamiento para que se ajuste a la verdad divina
expresada en la revelación, y eso impacte con el poder del Espíritu Santo, impacte en los demás, de modo tal que podamos, como dice acá, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo lo dice a los filipenses, les dice que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, y la palabra allí es combatiendo, unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo. Es una palabra fuerte, es una apologética activa la que tenemos que hacer. Pasiva para resistir, activa para convencer. Bueno, además de Judas, las epístolas que están en la Biblia, como por ejemplo Colosenses o Primera Juan, Gálatas, son eminentemente apologéticas, particularmente atacando doctrinas que en aquel momento ya estaban infiltrándose en la iglesia, como ustedes saben, la doctrina de los judaizantes, tremenda doctrina, en esa transición de la iglesia entre el Israel y la iglesia del Señor, ese periodo de transición donde los judaizantes evidentemente fueron los que hicieron el ataque mayor, pero además ya viniendo del mundo griego, inclusive con influencia judía, pero el gnosticismo, no agnosticismo, sino gnosticismo. ¿Sí? Esa doctrina tan perniciosa del segundo siglo, sobre todo, segundo, tercero, ya en el primero se manifestaba y hizo eclosión en el segundo siglo. Justamente en ese segundo siglo, allá por los años 130 a 180, surgen una serie de ancianos de iglesia, llamados obispos o episcopos, diríamos sobrevedores, ancianos de iglesia, que tuvieron la misión de defender la doctrina cristiana de los ataques de muchas herejías. Ya empezaron, la cizaña empezó a entrar dentro del campo del trigo, y entonces surgieron los llamados apologistas, justamente, los apologistas, que eran hombres que hacían apología, defensa de la fe ante los ataques de las doctrinas de error. Ellos trataban de lograr el reconocimiento legal del cristianismo, defenderlo de diversos cargos que le hacían allá ya en el Imperio Romano. Por ejemplo, los trataban de ateísmo porque no creían en el panteón de los dioses romanos griegos, o de canibalismo porque comían, según decían, la carne y la sangre de Cristo. Obviamente eran símbolos, pero así lo interpretaban los paganos y los tildaban de caníbales o de inmorales, etc. Bueno, hombres muy importantes como Justino Mártir, como Ireneo, como Hipólito, como Tertuliano, inclusive como Clemente de Alejandría, entre ellos, bueno, eran los llamados apologistas. De todos modos, la historia de la Iglesia es la historia de la apologética. La historia de la Iglesia realmente, que es la historia de la teología también, es la historia de la apologética. Y miren, yo no voy a este cuadro que tienen acá, no lo voy a explicar, pero fíjense que en cada uno de los siglos hay, digamos, controversias que se fueron dirimiendo en el mundo cristiano contra el paganismo o contra las doctrinas de error, y efectivamente cada siglo está marcado por estas controversias resueltas, muchos de ellos en los llamados los sínodos o los concilios, y efectivamente allí se fueron sentando las bases de las doctrinas del cristianismo, ¿no? Muestro el primero y el último, en todo caso. Primero, las epístolas, como decíamos, eminentemente apologéticas, como Colosenses, Segunda Pedro, Primera Juan, Judas, etc. Y el último, la controversia con la neo-ortodoxia, con el neoliberalismo teológico, con el neoevangelicalismo, luego vamos a explicar un poquito esto, y otras diversas teologías, como la teología de la liberación católica, que afecta mucho a Latinoamérica, también se llama la teología latinoamericana, o la teología del progreso humano y otras teologías. Estoy pensando que
me gustaría que todo esto que le estoy diciendo lo tuvieran también como un resumen. Así que yo puedo mandarles, si a ustedes les parece, puedo mandarles un resumen de las clases, de modo tal que seguramente no van a poder tomar nota de todo lo que estamos diciendo, con lo cual, si me permiten las autoridades, yo les voy a mandar un resumen de la clase en Word, y así ustedes lo pueden tener, y entre ellos, por ejemplo, este cuadro que sería muy largo el poder explicarlo. Bueno, después lo voy a hablar con el hermano Hernández y si me permite se los voy a mandar. Ok, vamos a situarnos ya en nuestro siglo. Estamos en el siglo XXI. A ver, déjenme ver un poquitito, voy a hacer un paréntesis en 5 minutos. Nosotros empezamos 1:30, así que en 5 minutos hago un paréntesis y luego seguimos la segunda hora. Vamos a hacer un break de unos 10 minutos, una cosa así. ¿Está? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna cosa que quieran decir, comentar, consultar? Lo que fuera. Bueno, todo claro, hermano. Me llamó mucho la atención viendo el cuadro anterior, Sí. que hay debates que tuvieron su protagonismo en un siglo, en tiempo determinado, pero continúan. O sea, aparecieron en un momento, pero siguen a través del tiempo. Seguro. El tema del perdón, de la soteriología, es un tema muy actual, principalmente, bueno, por lo que mencionábamos ahorita, que era uno de los enfoques de la materia anterior, Sí. de la diferencia con la línea reformada. Entonces, ahí van apareciendo los temas, pero me llamó la atención eso, que no es que cerraron definitivamente en el tiempo que aparecieron, que surgieron, todavía No, se sigue luchando con ellos. No hay ninguna duda. Fíjense ustedes que en el año 325, que es el año en el cual el Imperio Romano decretó el cristianismo como la religión del Estado, se celebra un extraordinario concilio que se llama el Concilio de Nicea, donde allí se dirime entre Arrio y Atanasio un dilema que era el tema de la divinidad de Cristo. Arrio hablaba de que Cristo no era Dios. Bueno, en el Concilio de Nicea se establece que Cristo efectivamente es Dios, pero curiosamente estamos en el siglo XXI y el neo-arrianismo, llámese testigo de Jehová, siguen con el problema. Es decir, para el cristianismo se resolvió y nosotros lo tenemos resuelto, no porque necesitáramos ese concilio, porque la palabra está clarísimo, pero en todo caso, como una norma del cristianismo, se resuelve. Pero el dilema sigue, con lo cual, fíjese que el tema del problema del pelagianismo contra el agustinismo, es decir, que la salvación no es por gracia, sino acompañando por las obras de la persona. Y todavía la Iglesia Católica sigue con ese semi-pelagianismo, como se llama, donde interviene la gracia, pero también acompañada por las obras. Quiere decir que los problemas no cesaron, efectivamente siguen. Muchos de ellos siguen, pero bueno, evidentemente, digamos, los creyentes tenemos la certeza de la Biblia y hay una serie de doctrinas que están no solamente claras para nosotros, sino también claras en cuanto a lo que es la doctrina de la fe, la doctrina de lo que sostiene el cristianismo, como si fuera el credo del cristianismo, digamos, ¿no? Sí, es lo que usted dice, sin lugar a dudas, es así, sin lugar a dudas. Todavía se está dirimiendo hoy el problema del calvinismo versus el arminianismo, y sin embargo no se resolvió, y van 500 años de disputa, y todavía está el tema sin resolver. Y esos temas seguramente van a estar resueltos el día que el Señor nos llame a su presencia y nos explique las cosas como son. Mientras tanto, no creo que se pueda resolver. En el siglo XXI tenemos dos tipos de controversias, los creyentes, y podríamos separarlo así, en el plano secular y en el plano religioso. Inclusive dentro del plano religioso que vamos a ver en la segunda hora, el plano estrictamente evangélico. En el plano secular, uno se pregunta, ¿de qué vamos a defender nuestra fe? Bueno,
de varias cosas. Por ejemplo, la crisis moral que hay en la sociedad. Nosotros tenemos la sensación, seguramente ningún país, ni el de ustedes ni el nuestro, está exento de esa sensación de vivir al borde de un precipicio moral, con una falta absoluta de principios éticos, en mayor o menor grado, donde la mentira, el engaño, la perversión, la infidelidad, la corrupción son moneda corriente. Nos hace acordar aquel pasaje de Isaías 5, ¿se acuerdan? Hay de aquel que, hay varios ayes allí, hay de que, y entonces efectivamente vivimos en un mundo que, como dice Ezequiel, en capítulo 21, en una de las versiones me interesa, me gusta mucho, como dice, al revés, al revés, al revés, dice, hasta que venga aquel de quien es el derecho. El mundo está al revés. Nuestra versión dice arruina, arruina, pero efectivamente está ruinoso, está al revés hasta que venga el Señor. Una sociedad en crisis moral. Pero también aparece la teoría de la evolución, con esos efectos en la moral del hombre tan perniciosos. Cuando se niega el creacionismo y cuando se hace recaer los valores en un hombre que es solo un producto de la evolución, se cae definitivamente en una anomia, es decir, falta de ley, y transforma la sociedad humana en una verdadera selva donde subsiste el más fuerte a expensas del más débil. Pero hay otra cosa también, los nuevos patrones de conducta, el homosexualismo, el nuevo concepto, los nuevos conceptos de familia, el divorcio. En muchos países de América Latina hay leyes promulgadas y otras que esperan su dictamen sobre el matrimonio igualitario, sobre el cambio de sexo, sobre el aborto, sobre la eutanasia y otras que sin duda vendrán. Y el creyente enfrenta esos problemas. ¿Y cómo defiende la fe ante esos problemas? ¿Cómo se habla de una bioética cristiana? Otro asunto son las filosofías modernas, digamos los paradigmas del posmodernismo. El humanismo, el relativismo, el pragmatismo, el constructivismo, el secularismo, el progresismo. Podríamos hablar de cada una de ellas, pero que evidentemente cada una de estas, que tiene su particularidad, enfrenta la Biblia y la persona de Dios negándola o poniéndola a un lado. O son doctrinas ateas, o en todo caso, digamos, ismos, ideologías ateas o agnósticas, que se apartan de toda conducta religiosa y de todo lo que sea sobrenatural. El relativismo, por ejemplo, hablando de la posverdad, que no son más que mentiras, de las cuales obviamente Satanás es experto desde siempre. Ese pragmatismo que lo único que le importa es lo actual. No me vengan a hablar del futuro, no me vengan a hablar del cielo, del infierno, de mi futuro eterno. Lo que me importa es el presente, vivir el momento. Eso de, si te hace feliz, hazlo. Just do it. Listo, hace eso y se terminó. El constructivismo también, que construye, digamos, la verdad, o dice que la verdad hay que construirla, hay que descubrirla. Entonces hay tantas verdades como personas, obviamente. El secularismo es una verdadera sustitución de ideas y creencias y costumbres religiosas en la vida social con ideas, creencias y costumbres netamente materialistas. Una sociedad secular, una verdadera ausencia de Dios, una indiferencia absoluta de los hombres. Charles Taylor, en una obra que se llama el Secular Age, dice cómo dejar de lado a Dios, cómo apartarse de Él, cómo convertirlo en una opción, entre muchas opciones. Hermanos, el mundo ha cambiado los 10 mandamientos por la Agenda 2030. Ya no importan los mandamientos de Dios. Ahora lo que importa justamente es esa filosofía secular de valores mundanos que muchas veces se introduce en la iglesia, sin duda, a través de las redes sociales, de las películas, de la televisión, de la publicidad, inclusive de la enseñanza escolar e universitaria, ¿no? ¿Qué diremos del progresismo? El progresismo que, bueno,
digamos, se pliega hacia la izquierda, políticamente hablando, pero que efectivamente apaña bajo su paraguas asuntos como el aborto, la eutanasia, la despenalización del consumo de drogas, que todas son, según ellos, conceptos conservadores que hay que dejar de lado, ¿sí? Pero que además propicia un Estado laico que convierte deseos en leyes. Todo lo que sea un deseo del hombre, bueno, lo convierte en leyes. No importa si el deseo es un deseo moral o inmoral. Si es bíblico o antibíblico, lo convierte en leyes y ahí se plasma. ¿Y qué diremos de la nueva era? La nueva era que surgió hace un tiempo atrás y que efectivamente sigue avanzando. Parecería que ya ha dejado, pero sigue avanzando, hablando de la divinización del individuo, del ecologismo, de la autorrealización. Eso también entra dentro de las iglesias. Hay iglesias que hablan de la autoayuda, ¿eh? De sentirse dueño de sí mismo. No es más que el viejo concepto de seréis como dioses, ¿no? Renovado, modernizado, pero es lo mismo. Pero además de eso, la nueva era con sus prácticas orientalistas, esotéricas, demonistas, etcétera, etcétera. Y finalmente, y con esto termino esta hora, la ideología de género, que es un verdadero engaño total, una deserción de la verdad que propicia la libertad de elegir el género que uno tenga, autopercibiéndose como uno desee, ¿verdad? Pero que tiene un peligro. El peligro es que lo que quiere es destruir el orden natural, el orden que Dios ha dejado instituido en sus leyes, y en concreto destruir al individuo, a la familia y, hermanos queridos, a la iglesia del Señor. Ese es el gran propósito de la ideología de género, sin lugar a dudas. Bueno, voy a dejar de compartir extendí unos segunditos más, pero voy a dejar de compartir para hacer un pequeño break. No sé si vamos bien, nos estamos conociendo, entendiendo, me imagino, supongo, espero, y me gustaría saber si lo que les llega es entendible, simplemente por eso, y luego entonces seguiremos en la segunda hora con el resto de la materia de esta introducción a la apología o a la apologética que estamos teniendo. Yo estaba pensando, hermanos, en este receso que efectivamente uno tiene la idea, me imagino yo, que tiene la idea de que la apologética puede tener esta idea, que la apologética es simplemente defender la fe ante doctrinas de error, ante sectas de error, etc. Y entonces eso, digamos, obviamente lo necesitamos porque hay doctrinas que son contrarias a la Biblia y que necesitamos entonces presentar un evangelio genuino, el evangelio de la cruz, el evangelio de Cristo. Y entonces, bueno, necesitamos justamente esos argumentos como para poder contradecir esos errores. Pero la apologética va más allá de eso. Por eso presentamos en la hora anterior justamente esas características que tiene nuestro mundo de hoy, en el cual la iglesia está sumida, está metida dentro, nosotros estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, y efectivamente, ante esas ideologías que debemos, en primer lugar, conocer, como líderes que somos, debemos conocerlas. No podemos vivir a espaldas de todo eso sin conocerlo. Que no lo conozca la iglesia es una cosa, pero que no lo conozcan los líderes, los ancianos de iglesia, los hermanos responsables de las congregaciones, es otra. Para estar alerta, como dice la palabra, velar y orar, para estar alerta, para conducir, porque somos sobreveedores, algunos de nosotros. No les pregunté, la próxima vez en todo caso les voy a preguntar a ver cuál es el ministerio que ustedes tienen, pero para ser líderes en las congregaciones, sea de jóvenes o de la congregación en general, necesitamos conocer el mundo que vivimos y tener una perspectiva clara del mundo que vivimos y también de la fe cristiana. Debemos ver al mundo desde esa óptica, de esa cosmovisión cristiana, realmente para poder entonces hacer frente a esas cosas que a los creyentes sin duda les dañan y que nosotros tenemos que tener
la capacidad de advertirles, no solo para nosotros mismos, pero además, o para nuestra familia, además, que es nuestro primer círculo, nuestra Jerusalén, diríamos, pero además para el resto de la congregación, ¿no? Entonces estamos viendo la hora pasada en el sentido secular, cuáles son los problemas seculares. Pero ahora quiero abundar en el plano espiritual. Muy bien, estamos viviendo sin lugar a dudas en una era llamada post-cristiana. No porque el cristianismo deje de tener vigencia, en absoluto, obviamente hasta la venida del Señor, la iglesia va a estar en la tierra y va a permanecer predicando el evangelio genuino de la persona de Cristo. Pero estamos definitivamente en un proceso de descristianización. Estamos viviendo una época llamada justamente la época postcristiana, que está asignada por ese proceso de descristianización, particularmente en América Latina, que es un país, más bien un continente, llamado cristiano, pero cada vez más paganizado y paganizante, además. Vivimos una época también del neopaganismo. ¿Qué tú hacías ahí, Jano? ¿Perdón? Disculpa. El neopaganismo, que es un conjunto de movimientos espirituales modernos que están inspirados en diversas formas de religiosidad politeísta, anteriores al cristianismo inclusive, y a menudo emparentado con una interpretación religiosa de lo que es la ecología moderna. Está emparentado con el ecologismo. No es otra cosa que un verdadero ateísmo de un hombre alejado de Dios buscando sus propios ídolos. Y en esto, fíjense que está la brujería, el esoterismo, el reconstruccionismo. El reconstruccionismo se refiere a las religiones antiguas, por ejemplo la religión celta, que está muy de moda. En el tema de la nueva era, por ejemplo, está muy de moda en la religión celta. El chamanismo, el animismo, lo que se llama también el druidismo, los druidas, los sacerdotes de esas religiones paganas. Pero también, como les decía, el ecologismo, es decir, la creación pagana, por lo tanto, corresponde a un proceso de desarrollo natural, de un cambio, de una mutación y de una evolución de la existencia. Y dicen, este proceso es causado por un Dios, pero no originado por un Dios, causado por un Dios, porque es un mecanismo derivado de la emancipación misma de la divinidad en el mundo y de su manifestación. Tienen una liturgia inclusive, y la liturgia hay símbolos naturales, está el pentáculo, que es esa estrella de 5 puntos, también que tiene relación con el demonismo, donde utilizan también piedras, cristales, agua, sales, flores, y todo es un aparato simbólico, una liturgia simbólica. Pero podríamos hablar también en el mundo protestante, en el mundo evangélico. Y en el mundo evangélico hay cuestiones que son preocupantes. Justamente una de ellas es los ataques a la revelación bíblica. Y hoy en día se está atacando la revelación bíblica, primando conceptos humanistas o experiencias espirituales por encima de la verdad objetiva de la Biblia, agregando al texto bíblico, quitando el texto bíblico, con versiones nuevas. Tengamos cuidado, hermanos, con las versiones nuevas, con las versiones que vienen del texto crítico. Algunas pueden ser útiles y más o menos cercanas al texto crítico, texto que muchas veces es corrompido en cuanto a las copias de los originales, los manuscritos, pero tengamos cuidado porque hay versiones que son no exactamente bíblicas, no es la letra de la Biblia, sino una especie de explicación de lo que quiere decir. Y a veces las explicaciones, evidentemente, provienen de conceptos, provienen de una interpretación muchas veces subjetiva. ¿Sí? Y entonces tengamos cuidado porque hay versiones de la Biblia que pueden ser muy modernas y muy cercanas a nuestro lenguaje
normal, coloquial, pero que efectivamente no contienen los principios bíblicos estrictos. Entonces conviene saber muy bien, porque hoy en día Satanás no va en contra de la Biblia. La Biblia es el libro más difundido. No puede ir en contra de la Biblia. La Biblia ya es una realidad que no puede ceder. Ya en un tiempo se quemaban las Biblias, ahora no se quema la Biblia, no tiene sentido. Pero sí va a hacer que esas Biblias no digan lo que la Biblia tiene que decir. Y efectivamente es un ataque que tenemos que tener muchísimo cuidado, como líderes que somos, de conocer muy bien lo que es la verdad de la palabra, hacer una buena exégesis sobre un texto confiable. La versión 60 sigue siendo un texto confiable, a pesar de, obviamente no es inspirado porque es una traducción, pero el original es inspirado. Pero de todos modos es un texto o una Biblia confiable. Salió hace poco una, también confiable, de la Sociedad Bíblica Trinitaria, una revisión de la 1909. También es una Biblia confiable, pero tengamos cuidado con las versiones críticas de hoy en día. Una evidente decadencia de la ética también es otro de los problemas. Disculpe, profesor, ¿cuáles Sí. versiones usted ya que te está tocando el tema? Que hay que tener un ojo de cuidado con ellas. Pues mire, la versión Dios habla hoy, que es lo que se llama la versión popular, o la versión de la Biblia al día, por ejemplo, son versiones que efectivamente no responden al texto bíblico, sino a una interpretación. El texto bíblico, cuando se traduce, por ejemplo en la versión 60, se traduce básicamente palabra por palabra. En la versión 1909 aparecían las letras en bastardilla, aquellas letras o palabras que no estaban en los originales. Bastardilla, me refiero en itálica, ¿no? Ustedes entienden. La versión 1960 incluyó esas palabras en bastardilla como fuera texto. No obstante lo cual, esas palabras que no están en los originales, muchas veces son explicativas y gracias a Dios no tocan doctrinas fundamentales, pero sí puede tener errores. Me refiero a las versiones nuevas, ¿sí? Por ejemplo, la NBI es una buena versión, sin embargo tiene algunos problemas serios. La NTV, en fin, todos son versiones del texto crítico, no del textus receptus. Con lo cual, yo defiendo el textus receptus, no soy biblista, pero efectivamente por las evidencias de los expertos, uno puede mirar que hay que tener mucho cuidado con las versiones nuevas, ¿sí? Son paráfrasis, ¿se entiende? No son traducción de los originales, es una paráfrasis para explicar lo que dice. Son muy simpáticas, pero no siempre dicen la verdad. Sí, pero por ejemplo, en el caso de la Reina Valera 60, que es muy utilizada, está basada en textos, en manuscritos, Sí. que no son más antiguos, incluso tienen textos añadidos que no fueron inspirados. Aunque no tocan temas fundamentales, pero hay versiones más modernas que han resuelto esta situación. Es posible, pero también resuelven por un lado y estropean por el otro. Por eso digo, no todas las versiones modernas son desechables, pero hay algunas versiones que son paráfrasis, por ejemplo, como les dije, la Biblia al día. No es una versión de traducción palabra por palabra. Entonces, podemos discutir si el textus receptus es mejor que el texto que las versiones críticas. El texto mayoritario, receptus, es mejor o no. Yo no soy un biblista, de modo tal que no puedo decirlo con propiedad. Pero escucho a los biblistas y creo que debemos tener al menos cuidado. Claro que no tocan doctrinas de verdad fundamentales, pero en las versiones modernas hay algunas doctrinas que sí están dañadas. Podría darle casos, efectivamente, en algún momento de que esto es así. Bueno, continúo con esto. Si quieren, después lo podemos hacer en foro. Podemos discutir estos temas en foro. Sería muy interesante. Bueno, otro asunto es
después de los ataques a la revelación bíblica, una evidente decadencia de la ética cristiana. No me está funcionando esto, quisiera pasarles, pero está como detenido. Bueno, sigo diciéndolo aunque no aparezca en el PowerPoint. Digo, una decadencia de la ética hoy en día, que evidentemente no responde a lo que el cristiano debe ser, no solamente distinto, sino opuesto al mundo, separado y distinto, y opuesto además al mundo y a sus conceptos. Hay otro asunto que es el neoevangelicalismo. Neoevangelicalismo, no evangelismo, sino evangelicalismo, que es una especie de continuación del modernismo o liberalismo teológico, que nace en el siglo XIX con Friedrich Schleiermacher, y que se separa del protestantismo fundamentalista y conservador, que niega ciertas doctrinas, por ejemplo, la inspiración de las Escrituras, o el nacimiento virginal de Jesús, o los milagros, o la redención en la sangre de Cristo, etcétera, etcétera. Neoevangelicalismo. Por otro lado, hay lo que se llama las nuevas formas de culto y de adoración. Las mega iglesias, solamente por ser mega iglesias, por el mero hecho de serlo, o los cultos show, que se basan en una pretendida alabanza y adoración con muy poca exposición, si acaso hay, exposición bíblica, si no son mensajes motivacionales, devocionales, en último caso. Bueno, existen las llamadas e-church o web church, también, que pueden tener buenas intenciones, pero que efectivamente lo que están es distrayendo al pueblo de Dios de uno de los principios fundamentales, que es la comunión presencial en la iglesia. Digo, comunión presencial. Otro asunto, el espiritualismo carismático, es lo que se llama la segunda ola del movimiento pentecostal. No estoy criticando esto y lo digo con mucho respeto, pero muchas veces esa renovación espiritual que pretenden es de forma y no de fondo. Y hay confusión. Otro asunto, un cristianismo light. Un cristianismo light que efectivamente, qué lástima que esto no funciona, perdón. Me gustaría que funcione. Aquí está. Bueno, estamos ahí. Nueva forma de culto, un espiritualismo carismático, un cristianismo light. Cristianismo light, lo que quiero decir es ese cristianismo endulcorado, desabrido, insulso, que no impacta a la sociedad. Bueno, la apologética también tiene que ir contra eso, porque efectivamente nuestro cristianismo no debe ser light, sino un cristianismo genuino, genuino. Pero también el cristianismo inclusivo, donde el amor es el factor de unidad ecuménica. Inclusive, valga la redundancia, la Biblia inclusiva, que también está adaptada para el homosexualismo de hoy. Conceptos extraños de la Biblia. Cuando dice cristianismo inclusivo, aunque se entiende a qué usted se refiere, pero en sí el cristianismo sí es inclusivo, que le da la bienvenida a todos. Ahora bien, como dije, se da a entender qué significa, que se está utilizando el cristianismo inclusivo hoy para dar a entender de que no importa la condición o el pensamiento de cada uno, sino que puede participar libremente así tal cual, sin cambiar su forma de ser, de creyendo. Pero en sí, yo entiendo que el cristianismo sí es inclusivo, porque no le cierra la puerta a nadie. La puerta no se le cierra a nadie, pero efectivamente el cristianismo, fíjese que la Biblia habla de exclusión, apartados de ellos, dice la Escritura. O sea, cuidado con el término inclusivo y qué contenido tiene esa palabra. Es inclusivo porque Cristo
murió por todos porque Dios ama al mundo, efectivamente en ese sentido es inclusivo. Pero una vez que somos creyentes, tengamos cuidado de no ser inclusivos, porque efectivamente después abarca el cristianismo como un gran paraguas a cualquier cosa, es la red de la parábola, ¿no? Entonces, o el trigo y la cizaña. Entonces, en ese sentido, el cristianismo es también exclusivo. Salid en medio de ellos y apartaos, y yo seré Dios y vosotros me seréis hijos. De modo tal que, cuidado cómo manejamos el tema de inclusivo. Yo me estoy refiriendo, obviamente, a una inclusión incorrecta, no abarcativa a todos los hombres por el amor de Dios, ¿no? Pero es correcto, lo que estás diciendo es correcto. Bueno, estaba hablando de conceptos extraños a la Biblia. Por ejemplo, que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. O que Cristo no es el Salvador, sino un ejemplo de moral. O que no hay tal concepto como la salvación de los hombres, porque no existe el pecado. O al revés, que todos los hombres son salvos en ese concepto del universalismo, porque como Cristo murió por todos, no hay necesidad de arrepentimiento ni de fe. O inclusive las nuevas formas de la religión. La autorrealización, la autoayuda que decíamos antes, la visualización. No sé si hay en Dominicana, pero acá, por ejemplo, la Iglesia Universal del Reino de Dios con su Pare de Sufrir, donde ustedes van a escuchar los testimonios, no va a haber un solo testimonio que hable de una conversión a Cristo, va a ser solo resultados de bueno, tener trabajo y tener buena salud y arreglar sus problemas familiares, etcétera, pero no hay una conversión genuina. Y además, aún desde nuestros púlpitos, el motivacionalismo, ese mensaje diluido que solamente es que todo vaya bien, que tengamos victoria, etcétera, etcétera. Cuando la vida cristiana no es una vida, Dios no nos salva para sufrir, pero no cabe duda que todos los que quieren ser piadosos sufrirán persecución, dice la palabra, de modo tal que la vida cristiana es una vida de lucha, una vida difícil, es una vida que evidentemente requiere un poder sobrenatural porque es una vida sobrenatural. Bueno, desde los púlpitos una gran lasitud en el estudio de las escrituras, es otro de los asuntos. No se estudia la Biblia, por lo tanto no se enseña la Biblia, no se expone la Biblia. Y termino con este punto, una secularización del ministerio. Es decir, como el ministerio fuera una profesión, y entonces los maestros y los pastores toman eso solamente como una profesión rentable. Hermanos queridos, esto es el plano de hoy, espiritual, del siglo XXI. Vivimos así. Y ante esto tenemos que evidentemente defender la fe. ¿Y cómo defender la fe? ¿Cómo se defiende la fe? ¿Es necesario? Sí, es necesario. A ver, antes de cómo. Judas 3, lo estuvimos viendo. Dice que combatáis fervientemente, contengáis fervientemente por la fe dada en los santos. La palabra allí, contender, es una palabra griega, epigonizomai, que contiene dos palabras. Epi, que le da fuerza, carácter intensivo, epi, es una preposición griega, y luego la otra palabra, agón, o agona, que significa lucha, de ahí viene la palabra agonía. Contender ardientemente, hacer apología, es hacer eso, una lucha agónica. ¿Y qué es una agonía? ¿Qué es agonía? Sufrimiento. ¿Y qué más? ¿Lucha entre qué? Cuando una persona está agonizando. Lucha entre la vida y la muerte. Correctísimo, correctísimo. Por lo tanto, fíjense que la palabra, y no se equivoca el Espíritu Santo cuando pone esa palabra, es una contienda entre la vida y la muerte. ¿Qué vida? Pues la vida espiritual de los cristianos, de nuestras iglesias. Y la muerte espiritual de los cristianos, no muerte espiritual por estar perdido, la salvación no se pierde, pero una vida espiritual raquítica, parecida a la muerte, por lo menos en un sueño letal. Entonces, hermanos queridos, la apologética para nosotros es indispensable porque la palabra de Dios nos invita a hacerlo así, una lucha agónica, con fuerza, orando como Pablo en Colosenses. Pablo en Colosenses dice, sostengo una gran lucha por ustedes, dice. Y la lucha es la palabra agona también.
Es una lucha agónica. Así que debemos contender ardientemente por la fe. Pero además de eso, ¿cómo podemos defender la fe? Y voy terminando. Hay dos pasajes que, fíjense, yo les invito a que lo miremos juntos, allí en 1 Pedro 3. Ya lo volvemos a ver, porque ya lo estuvimos mencionando, pero quiero hacer un par de consideraciones allí. 3:14. 14 al 16. Si alguien lo puede leer, si es tan amable, lo compartimos juntos. Ok, aquí está. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Muchas gracias. Fíjense por favor en estos puntos. En primer lugar, en el verso 14 dice no tener temor. La apologética no tiene temor, porque no son argumentos humanos. Como decía Pablo allí en 2 Corintios, son armas no humanas, poderosas en Dios para derribar fortalezas. No tener temor. Segundo, santificar a Dios, dice acá, es decir, honrarlo, entronizarlo. Que Dios sea, el Señor sea el centro de nuestro discurso, de nuestra defensa. Tercero, estar preparados. Fundamental, lo que estamos haciendo en este curso. En todo caso, un inicio, un comienzo, un esbozo de lo que deberíamos saber para poder estar preparados para hacer esa defensa. Pero ¿cómo hacerlo? Con mansedumbre y con reverencia, dice. No es una lucha personal, no es que tenemos que ganar una disputa, tenemos que defender la fe. Finalmente dice tener buena conciencia, en el sentido de que nuestra defensa de la fe tiene que estar acompañada por buena conducta. Fundamental. Fundamental. 1 Pedro 3 nos enseña apologética. Pero además de eso, 2 Corintios 10 que leímos, y no vamos a volver a repetir, porque lo conocemos bien, dice que las armas de nuestra milicia, es decir, milicia implica lucha, otra vez. Es una milicia, hermanos. Estamos en guerra, sin duda. Satanás está contra nosotros, contra la iglesia, y nosotros estamos en guerra contra él. No estoy hablando de guerra espiritual, estoy hablando de una guerra, como dice Efesios 6. No tenemos lucha, etcétera. Sabemos con quién estamos luchando. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Derribando argumentos y toda altivez. Eso es apologética. Llevando cautivo todo pensamiento. Es decir, presentando la verdad para que sea recibida por los hombres y conozcan a Cristo, sean dóciles a la palabra de Dios y obedientes a ella. Presentando un plan de salvación usando la Biblia, no argumentos humanos. Nuestros argumentos no son nuestros, son bíblicos. Debemos conocer la Biblia, esgrimir la Biblia y usar la Biblia como una espada de dos filos. En ese sentido, entonces, podemos decir entonces que si el Evangelio es el poder de Dios para salvación, podríamos preguntarnos, a ver, ¿quiénes somos para defenderlo? Ya que es el poder de Dios. Spurgeon decía que un león no necesita que lo defiendan, solo tiene que estar suelto, y así es la palabra de Dios. Digamos, la palabra de Dios se defiende, y de hecho se ha defendido, o Dios la ha defendido más bien, durante siglos. Pero queridos hermanos, tenemos que reconocer que aunque la razón no puede persuadir a nadie para entrar al reino de los cielos, nadie llega a ser cristiano sin cierta persuasión. Y entonces, usando la verdad de Dios a través del Espíritu, podemos efectivamente lograr una buena defensa. Hasta aquí la exposición de hoy, hemos concluido. Yo lo que les quería comentar era que en las próximas clases vamos a ver ya temas específicos de apología. Pero hay algunos asuntos que habrán visto, me imagino, supongo, ya en la plataforma,
Y ustedes tienen una tarea para el foro, leyendo sencillamente 4 páginas de un libro, y hay un par de preguntas, que yo ya las pasé. Después, una tarea de lectura de un extracto. Hice un extracto de un artículo, y ustedes tienen que hacer un extracto del extracto. Es decir, no menos de una página y no más de 2 páginas de ese extracto, para entender que ustedes han visto el contenido y lo comprenden. Y hay una tarea de investigación. Esto no es para allá, esto es para las 3 próximas semanas. Hasta el próximo mes de junio, que yo voy a dar la segunda clase. Entonces ustedes tienen estas 3 tareas. Una en el foro, con 2 preguntas para discutir. Una tarea de lectura, para hacer un compendio, un extracto. Y una tarea de investigación sobre los 2 temas que vamos a desarrollar brevemente el próximo mes, que es la Biblia y Dios. Y entonces, leyendo esas páginas del libro que yo les doy, que es obligatorio, obviamente, parte de los requisitos de cátedra, entonces después la próxima, o tienen ustedes preguntas, yo voy a hacer una sintética exposición y vamos a discutir el tema y vamos a enriquecernos con comentarios y con aportes de ustedes mismos.